Entonces, la intención del día de hoy es hablar de los dos primeros temas de integración indefinida que se van a evaluar el próximo lunes. ¿Ok? Como les decía, nosotros habíamos conversado en la clase pasada sobre las integrales inmediatas y las integrales por sustitución, que les corresponde repasarlas a ustedes, ya que estas como tal solitas no van para la evaluación, sino que se van a usar dentro de los otros procesos de integración. Y el día de hoy pues vamos a ver las integrales de expresiones trigonométricas y las integrales por partes. En el caso de las integrales inmediatas, aquí está el desglose de la tabla que aparece en el aula virtual, donde están las 6 integrales algebraicas, las 2 exponenciales y las trigonométricas, que son válidas como integrales inmediatas o integrales directas. Todas las integrales que no estén aquí, se considera que hay que hacer cualquier proceso para resolverla. Por ejemplo, un cambio de variable, una solución por un cambio trigonométrico, un cambio universal, un cambio irracional, por partes o por fracciones parciales. Entonces, solamente son válidas estas 18 integrales que están aquí como integrales inmediatas o integrales directas. En el caso de las integrales por sustitución, pues se elige la sustitución correspondiente, u igual a una función g de x, se halla su derivada y se reescribe todo en términos de u. Necesitamos que toda la expresión original quede en términos de u para poder hallar la integral resultante en u, sustituir u por g de x nuevamente y verificar el cambio por derivación en el caso de querer comprobarla. El paso 6 se hace solamente si se quiere comprobar. Entonces, tenemos nuestras primeras integrales trigonométricas. Nosotros vamos a trabajar en dos lotes las integrales trigonométricas, las de senos y cosenos y las de las otras funciones trigonométricas, secante, tangente, cosecante y cotangente. En el caso de los senos y los cosenos hay dos modalidades. Si son impares positivas, aplicamos este cambio de variable, o si son pares positivas, se aplica otra metodología. En el caso de las impares positivas, vamos a usar la identidad trigonométrica, que es la identidad de Pitágoras, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, y hacemos el cambio respectivo. ¿Cuándo usamos coseno? Cuando toda la expresión queda en función de coseno. ¿Y cuándo usamos seno? Cuando toda la expresión queda en función del seno. Entonces podemos ver aquí un ejemplo característico. Fíjese que es impar positiva. Entonces tenemos esa potencia impar positiva. La separamos en una que me va a quedar con potencia 1 y el resto va a quedar con una potencia 2, que en este caso, pero puede ser 2, 4, 6, o sea, cualquier potencia par, a la cual le vamos a aplicar la identidad pitagórica. Entonces despejamos, en este caso que tenemos seno cuadrado, despejamos el seno cuadrado y me queda 1 menos coseno cuadrado. Sustituimos, multiplicamos aplicando la propiedad distributiva, separamos en dos integrales y representamos aquí el cambio de variable, ¿sí? Donde u es igual al coseno de x y de u es igual a menos seno de x por dx, que es el que se aplica en esta segunda, porque la primera es seno de x por dx, que es una integral directa de la tabla. ¿Cómo lo podemos apreciar aquí? Seno de x es menos coseno de u por du. ¿Ok? Entonces, en la segunda integral nos quedaría que aquí va a quedar u al cuadrado por el de u. Y como es u cuadrado por el de u, esta integral aplica la regla de la potencia y me queda u al cubo, que al regresar el cambio de variable, u es coseno de x, me queda coseno al cubo de x. ¿Ok? Fíjense que por eso no se trabaja los cambios de variables solos, porque cada vez que yo resuelvo muchas de las integrales, hago cambios de variable, como el que está aquí, que es un cambio utilizando la identidad pitagórica. En el caso de las
funciones senos y cosenos con potencias pares positivas, no vamos a usar la identidad pitagórica, sino vamos a utilizar la del ángulo doble, ¿sí? Y entonces tenemos que el seno cuadrado de x es 1 menos coseno de 2x sobre 2 y el coseno cuadrado de x es 1 más coseno de 2x sobre 2. Si podemos visualizar la diferencia entre el seno cuadrado y el coseno cuadrado es solo el signo. Entonces, cuando tenemos seno cuadrado, el signo es negativo. Y cuando tenemos coseno cuadrado, el signo es positivo. Es decir, que yo voy a sustituir todos los senos al cuadrado y todos los cosenos al cuadrado que aparezcan en la expresión por esta identidad trigonométrica. Entonces, podemos apreciar aquí que esto es seno a la 4. Como es seno a la 4, es decir, seno cuadrado al cuadrado, pues entonces sustituimos un seno cuadrado que a su vez me va a quedar al cuadrado. Resolvemos el producto notable, que es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Separamos en las integrales respectivas y resolvemos. Fíjense que la primera me queda directa, la segunda es un cambio de variable donde u es igual a 2x y du es igual a dx. Y me queda otro coseno cuadrado que ahora vamos a aplicar la segunda identidad que está aquí. Y entonces me queda 1 más coseno de 4x. ¿Por qué 4x? Porque tenía que aquí x no era x sino 2x. Y entonces al llevarlo a potencia 1 me quedaría el doble del ángulo anterior, que sería 2 por 2, 4x. Con este se separa nuevamente en dos integrales, una es directa y la otra se hace por el cambio de variable, que se puede visualizar aquí los dos cambios de variables de las dos que no son directas, el coseno de 2x y el coseno de 4x. Para el caso del coseno de 2x, que es esta que está aquí, tenemos el de u, y para el coseno de 4x, que es esta la que me va a quedar aquí, tenemos nuestro de u y hallamos la integral. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado cada vez que haya un cambio de variable. Fíjense que en el proceso que está escrito no se indica el cambio de variable internamente, sino que se hace aparte. Esa es una opción. La otra opción es que se sustituyan los cambios de variable antes de realizar el proceso de integración. Ambas cosas son válidas. Esta forma que está aquí, que solamente indica el cambio de variable, en el caso de u sub 1 es el que está aquí, y el caso de u sub 2 es el del coseno a la 4x. Eso es indicarlo, no lo estás haciendo, solo lo estás indicando. En el caso de que lo quiera incluir en la expresión, pues debe sustituir y le va a quedar u y le va a quedar el de u. ¿Ok? Entonces tenemos las secantes y las tangentes, las cosecantes y las cotangentes. Para las secantes y las cosecantes se aplican las mismas estrategias, para las tangentes y las cotangentes se aplican las mismas estrategias. En todos los casos las potencias son positivas. En el caso de secantes y tangentes, que es la primera combinación, usamos la identidad pitagórica, secante cuadrado de x es igual a 1 más tangente cuadrado de x. En el caso de cosecantes y cotangentes, usamos cosecante cuadrado de x es igual a 1 más cotangente cuadrado de x. Entonces, fíjense que tenemos aquí detallado que para las secantes y las cosecantes se aplica solamente cuando las potencias son pares. Recuerde que todas las potencias tienen que ser positivas. Y para las tangentes y las cotangentes se aplica para potencias pares e impares. Es importante resaltar que cuando tenemos secantes y cosecantes con potencias impares positivas, se van a resolver por partes, que es el método que viene. Entonces queda pendiente para el siguiente método. Entonces, por ejemplo, aquí hay una donde tenemos una potencia fraccionaria para la tangente y tenemos que la secante tiene una potencia par. O sea que aplicaríamos la potencia par de la secante. Como es la secante al cuadrado, pues vamos a usar la primera expresión, la que relaciona secantes con tangentes. Separamos la secante a la 4
en una secante cuadrado por otra secante cuadrado y sustituimos la identidad en la expresión. Después aplicamos la propiedad distributiva, me quedan dos integrales, hacemos nuestro cambio de variable que aquí está resaltado, aunque aquí también aparece, donde u es igual a la tangente de x, de u es igual a la secante cuadrado de x por dx. Fíjese que me va a quedar, aquí está hecho el cambio de variable, no solamente indicado, u a la 3 medios por du más u a la 7 medios por du. Integramos usando la propiedad de la potencia, vamos a regresarnos un momentico, la de la potencia, que dice que u a la n por du es igual a u a la n más 1 sobre n más 1 más c. Entonces, como en el caso de este ejercicio, la primera n es 3 medios más 1, 5 medios, sobre 5 medios, que al aplicar la doble c me queda 2 quintos. Y la segunda es 7 medios más 1 es 9 medios, que al aplicar la doble c es 2 novenos, más c, y regresamos nuestro cambio de variable porque no me puedo quedar con la variable u, porque mi variable original es x. Entonces, en donde está la u, vamos a colocar tangente de x y me queda tangente a la 5 medios de x y tangente a la 9 medios de x. Aquí falta la x. Ajá. Y pasamos al siguiente tema, que es la integración por partes. En este tema es importante conversar que se confunde la estrategia para resolverla con el nombre del modelo de integración. Se llama integración por partes y se usa como estrategia para resolverla ILATE, ¿ok? Pero la integración por partes se puede resolver por fórmula o por el método tabular. Para resolverlo por fórmula, nosotros vamos a ir aplicando la fórmula cada vez que aparezca una integración por partes. Para resolverlo de manera tabular, se acostumbra a hacer cuando son integraciones por partes que se resuelven sucesivamente, es decir, que se presenta varias veces la integración por partes. Esos casos ocurren en los últimos en la combinación de las últimas 3 letras de la palabra ILATE. Es decir, en las algebraicas, trigonométricas y exponenciales, cualquier combinación entre ellas usualmente se convierte en una sucesiva aplicación de integración por partes y se recomienda el método tabular. Para el caso de las trigonométricas inversas o las logarítmicas no se recomienda el método tabular porque más bien complica el proceso. ¿Ok? Entonces, la fórmula es u por la integral de db es igual a u por b menos la integral b por du. Necesito entonces identificar quién es u y quién es db para poder aplicar la fórmula. La deducción de la fórmula está en los distintos textos, ¿ok? En este momento nos interesa aprender a utilizarla. Entonces, para poder aplicar la fórmula, lo primero que vamos a hacer es identificar qué tipo de funciones tengo. Si tengo trigonométricas inversas, logarítmicas, algebraicas, trigonométricas o exponenciales. En función de las que tengo, la que esté más a la izquierda en la palabra ILATE va a ser mi u y la que esté más a la derecha va a ser db. Para el caso del ejemplo que está aquí, tenemos entonces una función algebraica x y una función trigonométrica inversa arcoseno de 2x cuadrado. Entonces fíjese, en la palabra ILATE, ¿cuál está más a la izquierda? El arcoseno, que es una trigonométrica inversa, y a la derecha está la algebraica, que es x. Entonces u va a ser el arcoseno y db va a ser x. Para u necesito hallar la derivada, porque para responderla necesito conocer uv, v y du. Entonces derivo u e integro el db. Por eso siempre la expresión que queda en el db debe ser una expresión que se resuelva rápidamente por alguna integración directa o una integración por sustitución simple, lo más recomendado. Entonces, una vez conozco quién es mi du y quién es mi b, aplico simplemente la fórmula.
Entonces me queda que la integral de u por db es igual a u, que es el arcoseno, por b, que es x cuadrado medios, menos la integral de b, que es x cuadrado medios, por el de u, que es 4x de x sobre la raíz de 1 menos 4x a la 4. Si nosotros visualizamos esta expresión, me va a quedar aquí, ¿sí?, una constante que sale de la integral y me quedaría, que proviene de 4 entre 2, que es 2, y me queda que x al cubo sobre la raíz cuadrada de 1 menos 4x cuadrado. Esta integral ya no es una integral directa, ¿ok? Esta integral es una integral que se resuelve cuando tengo sumas o diferencias de cuadrado, se resuelve por sustitución trigonométrica, ¿ok? Hay algunas excepciones que están en la tabla, que son solamente la del arcotangente, el arcoseno y el arcosecante, que es la suma de cuadrados en el denominador, la diferencia de cuadrados dentro de una raíz en el denominador y el producto de la función por la diferencia de cuadrados en el denominador. Si no está dentro de estas tres, debe aplicar una sustitución trigonométrica. Para este caso, como no se ha visto el tema de sustitución trigonométrica, se usa la tabla adicional que aparece en el 801, ya que este ejercicio es el 801, para hallar rápidamente el resultado de la integral. Pero en el caso de la evaluación, pues ustedes tendrían que aquí aplicar una sustitución trigonométrica. Y por eso es que a veces en un mismo ejercicio se presentan varias técnicas de integración. En este caso no es solamente una integración por partes, sino a su vez tiene una sustitución trigonométrica incluida en el mismo ejercicio. Bueno, ok. Entonces fíjense, para continuar con la integración por partes podemos usar el método tabular, como les decía, en la palabra ILATE en las últimas tres letras, algebraicas, trigonométricas, exponenciales. El método consiste en ordenar la información en una tabla que incluye los signos, siempre arranca el signo positivo y se alternan positivo, negativo, tantas filas como se requiera. En la segunda columna van u y todas sus derivadas y en la tercera van db y sus primitivas. Entonces, cuando se elige quién es u y quién es db, me va a indicar la cantidad de filas, la u derivada. ¿Cuándo me voy a detener? Voy a hallar la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada y las infinitas derivadas hasta que o me dé 0 o me dé una integral similar a la original. ¿Ok? Entonces, si me da 0, allí me detengo. Esa es la cantidad de filas. Si me da similar al original, allí me detengo. Esa es la cantidad de filas. Y hallo después las primitivas de cada una de las funciones anteriores. Vamos a visualizar este ejemplo. Tenemos e a la x por el seno de x. Fíjense que están a la parte más derecha de la palabra ILATE. ¿Quién va a ser u? La que esté más hacia la izquierda. ¿Quién es db? La que está más hacia la derecha, en este caso e a la x. Y u, el seno de x. Signo positivo, negativo, hasta que necesite. Mi u es el seno de x, la derivada del seno de x, el coseno de x. La derivada del coseno de x menos seno de x. Fíjense que esta es similar al original, no es 0, pero es similar porque tiene el seno de x. Lo único es que está multiplicado por un signo negativo aquí, es decir, me detengo. Van a tener 3 filas. En el caso de la integral de a la x es a la x, y a su vez la integral de a la x es a la x. En este caso está muy sencillo, ¿sí? Y se sigue las flechas para obtener el resultado. Entonces se multiplica, siempre yo recomiendo signo, número y las funciones que aparecen allí. Usualmente empiezan con algebraicas, exponenciales y trigonométricas al final. Entonces más por más me da más. Seno de x por e a la x. E a la x por el seno de x. Menos por más me queda menos. Coseno de x por e a la x. Entonces aquí tenemos e a la x, coseno de x. Y la última fila se hace el recorrido a la inversa. Más por menos por más
me da menos e a la x por el seno de x que quedan dentro de la integral. Cuando aquí llegamos a 0, en el caso de que sea 0, pues esta es la integral de 0, que es la constante c. En este caso, fíjense que es la integral exactamente igual que la original, e a la x por seno de x, exceptuando por este coeficiente que en este caso es menos 1, que puede ser menos 8, 30 o cualquier valor que me dé. ¿Qué hago con esta integral? La despejo hacia el lado izquierdo y en este caso menos 1 pasa del lado izquierdo como más 1. Y 1 más 1 es 2. Y me queda que la integral de 2 veces e a la x por dx es igual a lo que tenía del lado derecho. El 2 que está multiplicando, como yo necesito e a la x por el seno de x sin ese 2, lo despejo y obtengo el resultado que necesito hallar. Creo que aquí hay otro ejemplo, fíjese exactamente, hay otro ejemplo donde vamos a llegar a 0 porque me queda una algebraica, derivamos hasta llegar a 0, integramos, ¿sí?, cada una de las filas correspondientes que me quedaron, que en este caso son 4 filas, aplicamos, siguiendo las flechas, multiplico signos constantes y luego variables, signos constantes y luego variables, y fíjense que la última hacia la izquierda me queda la integral de 0, que es c la constante, y ya tenemos resuelto el ejercicio. Entonces, este ejercicio muy importante cuando tengo las 3 últimas letras de la palabra y late, es que se usa el método tabular.